¿Podría el próximo Papa ser el temido anticristo que predice la Biblia? Desde hace siglos, corrientes de pensamiento dentro y fuera del cristianismo han especulado sobre la posibilidad de que un futuro líder religioso, incluso un papa, sea la encarnación del anticristo. Este miedo resurge cada vez que se habla del posible fin del pontificado de Francisco, alimentado por teorías que apuntan a un supuesto Papa Negro, como figura clave en el escenario del fin de los tiempos. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Para entender este temor, debemos remontarnos a la visión protestante de la Reforma, donde figuras como Martín Lutero identificaron al papado con el cuerno pequeño de Daniel 7, un poder que se exalta a sí mismo contra Dios. Sin embargo, la Escritura no menciona explícitamente a la Iglesia Católica ni a los jesuitas en relación con el anticristo. En cambio, las descripciones bíblicas apuntan a un líder carismático que unifica masas bajo un engaño espiritual y político. Según 2 Tesalonicenses 2, el hombre de pecado no será simplemente un líder religioso, sino alguien que se opone a toda adoración verdadera, incluso presentándose en el templo de Dios como si fuera divino. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Podría un papa, cuya fe está supuestamente basada en Cristo, convertirse en el anticristo? La respuesta radica en las señales que la Biblia sí nos da. El anticristo no será un simple impostor, sino un maestro de la decepción, capaz de realizar señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13:13-14. Su llegada estará marcada por una gran apostasía, un alejamiento masivo de la verdad. 2 Tesalonicenses 2:3. Por eso, más que enfocarnos en si el próximo Papa será o no esta figura, debemos preguntarnos: ¿estamos preparados para discernir la verdad en medio del engaño? Esto nos lleva al siguiente punto clave. Si el anticristo no es necesariamente un papa, entonces, ¿dónde y cómo surgirá? Las profecías bíblicas nos dan pistas, pero ninguna confirma que su ascenso esté ligado al Vaticano. Lo que sí sabemos es que su influencia será global, su poder y persuasivo, y su caída segura. Pero eso es un tema que requiere aún más profundización. ¿Podría el próximo Papa ser africano? ¿Y esto lo convertiría en el temido Papa Negro? La repentina muerte del Papa Francisco ha desatado una ola de especulaciones sobre quién ocupará el trono de San Pedro. Entre las posibilidades, surge con fuerza la figura de un pontífice africano, lo que ha reavivado el antiguo mito del Papa Negro. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? En primer lugar, es importante aclarar que el término Papa Negro, históricamente, no se refiere al color de piel, sino al hábito de los jesuitas. Sin embargo, en el imaginario popular, la idea de un papa de raza negra ha sido distorsionada por teorías apocalípticas que lo vinculan con el anticristo. La realidad es que, si un cardenal africano, como el ganés Peter Turkson o el congoleño Fridolin Ambongo, fuera elegido, sería un hecho histórico, pero no necesariamente profético. La Biblia no menciona el origen étnico del anticristo. Sus características son espirituales y morales, no raciales o geográficas. El engaño final, 1 Juan 2:22, no dependerá del color de piel, sino de la manipulación de la verdad. De hecho, la Iglesia en África crece con fuerza, y un papa africano podría representar un cambio de liderazgo hacia el sur global, más que una señal del fin. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Por qué el miedo persiste? Quizás porque, en el subconsciente colectivo, cualquier cambio radical en el poder eclesiástico se asocia con el caos profetizado. Daniel 7:25. Sin embargo, la elección de un papa no define el cumplimiento de las Escrituras. El verdadero peligro no está en un hombre, sino en la ceguera espiritual que nos impediría reconocer al engañador cuando se revele.
¿Estamos entonces ante un escenario posible? Sí, pero no en el sentido que muchos temen. La próxima elección papal podría marcar un giro histórico, pero el anticristo, si ha de venir, no será identificable por su raza o título, sino por su negación de Cristo. Segunda Juan 1:7. Y eso es algo que ningún conclave puede decidir. ¿Podría el mismísimo corazón de la Iglesia Católica albergar al temido anticristo? Las sombras de la profecía bíblica se ciernen sobre esta pregunta inquietante. Las Escrituras pintan un retrato preciso del engañador final. Un ser que no solo rechaza abiertamente a Cristo, sino que osa usurpar el lugar de Dios mismo. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Viredus Tesalonicenses 2:4. Esta imagen escalofriante nos obliga a preguntarnos: ¿podría este impostor surgir del mismo lugar donde millones buscan la verdad? La Iglesia Católica, con su estructura centrada en la figura del Papa, parece un escenario propicio para tal engaño. Sin embargo, aquí surge una paradoja divina. Según la doctrina católica, ningún verdadero Papa podría negar a Cristo sin dejar instantáneamente de serlo. Las mismas palabras de Jesús a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», Mateo 16:18, establecen un fundamento incompatible con la esencia del anticristo, cuyo rasgo principal es precisamente la negación de Cristo. Primera Juan 2:22. El libro del Apocalipsis añade otra capa de misterio. Cuando habla de Babilonia la Grande, algunos ven una crítica velada a sistemas religiosos corruptos, pero significativamente, el texto nunca señala directamente al papado. Más bien, describe una entidad mucho más amplia y compleja. Mientras tanto, Daniel 9:27 apunta hacia un príncipe que profana el lugar santo. Una figura que muchos estudiosos asocian más con un líder político-militar que con un guía espiritual. La verdad más perturbadora podría ser esta: el anticristo no necesitará vestir hábitos papales para engañar al mundo. Su poder radicará en algo mucho más sutil y peligroso: la capacidad de unificar a las masas bajo una mentira tan atractiva que aún a los escogidos engañaría si fuera posible. Mateo 24:24. Y es aquí, en este punto crucial, donde la profecía nos lleva al umbral de una revelación aún más profunda sobre la naturaleza del engaño final. ¿Estamos realmente preparados para reconocer al anticristo cuando aparezca? Las profecías bíblicas nos advierten que el engaño final será tan sutil, tan perfectamente disfrazado de verdad, que muchos no lo verán venir. El apóstol Pablo nos alerta: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda Timoteo 4:3. Esto nos plantea una pregunta inquietante. ¿Y si el mayor peligro no es que el anticristo surja de la Iglesia, sino que la Iglesia misma no sea capaz de reconocerlo? El libro de Apocalipsis describe una bestia que surge de la tierra, Apocalipsis 13:11, con apariencia de cordero, pero que habla como dragón. Esta imagen simboliza precisamente eso: un engaño religioso que parece piadoso, pero que en realidad lleva el veneno de la apostasía. ¿Podría manifestarse esto dentro de estructuras eclesiásticas? La historia nos muestra que los mayores peligros para la fe nunca vinieron de enemigos obvios, sino de aquellos que distorsionaron la verdad desde dentro. Pero aquí hay una advertencia crucial. Las Escrituras no nos llaman a caer en paranoia conspirativa, sino a cultivar el discernimiento espiritual. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera Juan 4:1. Este es el antídoto contra el engaño final.
¿Quieres profundizar más en estos misterios proféticos? No te pierdas nuestro análisis exclusivo sobre las señales del fin de los tiempos en el canal de YouTube. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo video, donde revelaremos las 3 señales ocultas que precederán al Anticristo, según textos bíblicos poco conocidos. La verdad está más cerca de lo que piensas. ¿Estarás preparado cuando se revele? Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad bíblica. Porque como dijo Cristo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. El tiempo de prepararse es hoy. ¿Estás listo? El engaño final. Más allá de las teorías y los miedos. Las profecías sobre el fin de los tiempos no fueron escritas para alimentar nuestro miedo, sino para preparar nuestra vigilancia. Cristo mismo advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Estas palabras no describen un peligro lejano, sino una realidad que ya se insinúa en nuestro presente. El apóstol Pablo profundiza en este misterio al revelar que el Anticristo no vendrá como un monstruo evidente, sino como un maestro de la ilusión espiritual, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Según las Tesalonicenses 2:9-10. Su mayor arma no será la fuerza bruta, sino la seducción de una mentira tan bien disfrazada de luz, que muchos la seguirán pensando que caminan hacia Dios. Frente a esta amenaza, las Escrituras no nos ordenan descifrar identidades secretas o caer en especulaciones interminables. El mandato es claro y contundente. Velad. Mateo 24:42. Esta vigilancia no consiste en descifrar códigos ocultos, sino en cultivar una relación tan íntima con Cristo que ninguna imitación pueda confundirnos. Probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1 no es una sugerencia, es un salvavidas espiritual para los tiempos finales. El misterio del Anticristo permanece, pero una verdad brilla con mayor fuerza. Su destino ya está sellado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Mientras el mundo se debate entre teorías y temores, los hijos de la luz tienen una tarea más urgente que descifrar profecías: ser fieles. Porque al final de los días, no seremos juzgados por lo que supimos sobre el engañador, sino por qué tan semejantes a Cristo nos volvimos mientras esperábamos su regreso. La verdadera profecía que debemos atender no está en los rumores sobre papas negros o jerarquías secretas, sino en las palabras eternas que resuenan a través de los siglos. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22:12, 11-12. El tiempo de preparación no es mañana, es ahora.